Hola, muy buenos días y bienvenidos al tercer capítulo del curso Sin Límites al Éxito. Hoy vamos a empezar con un apartado que se va a ir diseccionando en diferentes apartados a lo largo de este capítulo, que es cómo construir un negocio. Bien, un día por la mañana nos levantamos y nuestro entusiasmo se ha despertado. Total, llevamos tanto tiempo trabajando para un patrón o para un jefe que ya sabemos hacer la dinámica de lo que es el negocio. Imagínate que estamos trabajando como electricistas y que ya controlamos todos los procesos de cómo hacer una instalación eléctrica. Y empezamos a pensar, ¿por qué no empezamos a trabajar para nosotros? Total, ganaríamos más dinero, tendríamos más independencia, estaríamos más felices porque al final todo lo que hagamos lo vamos a hacer para nosotros y automáticamente dentro de ese pensamiento empieza a surgir la excitación, empieza a surgir el ansia, el deseo, el alborozo. Soñamos en grande, con una empresa que ya estamos viéndola como una de las mejores, vamos a contratar personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese entusiasmo se vuelve casi hasta el punto de la locura y decidimos que vamos a arrancar nuestro negocio. Perfecto, la primera parte está perfecta, tenemos el sueño y tenemos el objetivo, pero también te tengo que avisar que en un primer lugar toda esa ansia, entusiasmo que tú sufres o que tú estás viviendo, en un segundo lugar va a pasar al miedo y al terror. En un tercer lugar va a pasar al cansancio y a la incomprensión y por último vas a acabar en la desesperación. Porque hay una serie de parámetros que tú tienes que comprender a la hora de establecer o dedicarte a construir un negocio. ¿Por qué fracasa el 95% de las empresas antes de los 5 primeros años? Porque al final el empresario no trabaja para la empresa. El empresario trabaja y vive por la empresa, es decir, se acaba de convertir en un autoempleado. Es lo que en España solemos llamar el autónomo. Tanto queremos hacer que al final nos autoconvertimos en autoempleados y ya es todo el día para el negocio. Tenemos que entender que un negocio no es solo la parte técnica, hay aspectos que nosotros tenemos que empezar a entender para poder saber que no solo hay que saber lo que hay que hacer y hacerlo, sino que hay más cosas que tenemos que manejar. Cuando empezamos en un negocio, lo primero que tenemos que entender es que dentro de nosotros van a existir 3 tipos de personalidades. Está la personalidad emprendedora, está la personalidad directiva y está la personalidad técnica. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás sentado frente al televisor, entusiasmado viendo un partido de fútbol de tu equipo preferido. Te acabas de abrir un bocadillo así de grande, todo lleno de huevo, bacon, papas, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Te estás comiendo el bocadillo y estás a la vez viendo cómo corren tu equipo de fútbol, cómo disfrutan, qué poderío, qué fuerza. Tú realmente estás diciendo, oh, es impresionante, ¿cómo pueden tener tanta energía? Y de repente, cuando estás más ensimismado viendo el partido, una vocecita aquí arriba te dice, ¿qué haces? ¿Cómo se te ocurre comerte ese bocadillo? ¿No ves que estás gordo? Y automáticamente entra en juego esa personita que tenemos aquí, que te está diciendo que te has engordado mucho, que vas a tener un problema de salud, que tienes que empezar a perder peso. Esa personita quiere entrar en acción de inmediato. Te miras a ti mismo y piensas, es verdad, estoy gordo. Con lo cual empiezas a escuchar a esa personita que tienes aquí en el hombro y te dice, oye, tenemos que cambiar esta situación. Esa personita quiere los cambios ya, no puede esperar. Y te dice que hay que cambiarlo de inmediato. Y automáticamente tú empiezas a pensar, bueno, ¿y qué hago? Y la personita te dice, lo primero que tenemos que hacer es empezar a eliminar todas las grasas del frigorífico. Empezar a comer bien y empezar a establecernos un plan de trabajo para perder peso. Con lo cual nos tenemos que apuntar al gimnasio. Esa misma personita te empuja a ir corriendo al gimnasio, a la tienda deportiva, a comprarte la ropa, la mochila, las zapatillas, todo, y te equipas completamente. Tu entusiasmo es, ¡buah! Genial. O sea, voy a empezar a perder peso y voy a crear el cuerpo que yo quiero tener, no el que tengo ahora. Y automáticamente sales al día siguiente y empiezas a ir al gimnasio. Ese día te pegas una paliza tremenda, llegas a casa reventado, pero satisfecho, porque ves que estás haciendo lo correcto, le has hecho caso a esta personita. Esta personita sigue insistiendo, vamos bien, vamos perfecto, pero tenemos que apretar más. Total, que al final de los primeros 15 días te encuentras con que has perdido 1,5 kilos de peso. Te vas a la báscula, te pesas, ves el 1,5 kilos y dices, genial, fantástico, la personita que tienes aquí sigue insistiendo. ¿Ves lo que yo te decía? ¿Ves cómo así vamos por el camino correcto? Te encuentras más motivado, más entusiasmado y vuelves al gimnasio. Pasa una semana
Pasan 2 semanas y vuelves a la báscula. Y cuando vuelves a la báscula ya no has perdido 1,5 kg. Has perdido tan solo medio kilo. Y dices, bueno, tampoco pasa nada porque, bueno, realmente al principio se pierde mucho peso y después es lógico que se pierda menos porque acabo de perder mucho, ¿no? Y tú te empiezas a automotivar, la personita te dice, tranquilo. Pero cuando pasa un mes y te vas a levantar por la mañana, hace frío. Se está muy bien en la cama, se está perfecto. Ahí es donde te das cuenta de que tu personalidad empieza a sufrir un pequeño cambio. Y tú piensas, bueno, si acaso ya iré mañana al gimnasio, pero sigues en esa iniciativa de querer escuchar a la personita y te vas al gimnasio. Cuando vuelves del gimnasio y te pesas, te das cuenta que después de mes y medio solo has perdido 300 gramos desde la última vez que te pesaste. Y a la mañana siguiente se produce el cambio más importante en tu vida. Empieza a aparecer la desidia. Empieza a salir la otra personita, la que tienes aquí, que es la que te está diciendo, pero con lo bien que se está en la cama, con lo calentito que se está aquí, y ahora vas a levantarte a hacer gimnasia, pero no te das cuenta que cada vez pierdes menos peso. Y no te das cuenta que está costando un montón que puedas empezar a quedarte en la figura que tú te quieres quedar. Y esa personita, que es la contraria a esta, empieza a decirte, total, tampoco estás tan gordo, total, estás bien, o sea, tampoco hace falta que te preocupes tanto. Oye, ¿qué te parece si nos hacemos un desayuno de esos potentes como nos hacíamos antiguamente y disfrutamos un poco de lo que es un buen desayuno? Y te bajas corriendo y te entran unas ansias de comer impresionantes y empiezas a comer como un desesperado. La otra personita se está adueñando de ti y está haciendo que ésta se haga más pequeña. ¿Qué te quiero explicar con esto? Te quiero explicar con esto que nosotros interiormente sufrimos una serie de personalidades que a diario nos van apareciendo. Y esto te lo quiero definir con el emprendedor, te lo quiero definir con el directivo y te lo quiero definir con el técnico. ¿Qué es el emprendedor? Cuando empiezas a entender que no solo eres una única persona, que dentro de ti existen varias personalidades, tú empiezas a comprender esto mejor. Y existen, créeme. Entonces vamos a analizar cada uno de esos tipos de personalidades y cómo tú las tienes que conducir, ¿vale? El emprendedor es aquella persona soñadora, es el que vive el futuro, es el que está lleno de energía, de entusiasmo, imaginación y creatividad. Quiere cambios, pero los quiere inmediatamente. El emprendedor, tu personalidad emprendedora, es el que necesita tener control sobre todas las personas que interactúan en el negocio. Y además te voy a decir una cosa, fíjate si es potente su fuerza, que él es capaz de instigar, de adular, de halagar, incluso si no consigue sus objetivos va a prometer cosas que no va a poder realizar con el fin de que sus objetivos se cumplan. Esta es la personalidad emprendedora que nosotros tenemos. Luego viene la personalidad directiva. La personalidad directiva es el pragmático, es el que lo planifica todo, el que lo ordena todo, el que previene lo que va a pasar. ¿Te acuerdas de las dos personitas? La personita primera que te dijo que estabas gordo, ese es, en este caso, el directivo. Es el que te dice que tienes que planificarte una ruta, que tienes que hacerlo así, de esta manera, de otra, de aquella. Es esa personalidad. Y esta de aquí, el soñador, el que disfrutaba. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el directivo siempre piensa en planificarlo todo, el orden es su ley y previene siempre lo que va a pasar. Mientras que el emprendedor vive en el futuro, el directivo vive en el pasado. Y necesita órdenes para controlar todos los procesos que se realizan en el negocio que tú acabas de empezar o que acabas de decidir que vas a comenzar. El directivo, para que te hagas una idea, construye una casa para vivir siempre en esa casa. El emprendedor no. El emprendedor construye una casa y una vez la ha terminado ya está pensando en construir otra. Este conflicto de dualidad de personas se nos acrecienta cuando aparece la tercera personalidad. ¿Qué es la tercera personalidad? La tercera personalidad es el técnico. ¿Recuerdas que habías trabajado para un electricista y que controlabas todos los procesos de montar una instalación eléctrica? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, en ese caso, eres el técnico, eres la persona que ejecuta el trabajo. El técnico es individualista 100%. Es un tipo de persona en el cual no puede escuchar que nadie le diga cómo se tienen que hacer las cosas. Porque él piensa y su credo es, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Mientras que uno
que es el emprendedor vive en el futuro, el otro, que es el directivo, vive en el pasado, el técnico vive en el presente. Y como técnico nadie le tiene que decir cómo hacer su trabajo, porque él en su trabajo es el mejor. ¿Qué conflictos genera entre ellos? Pues es muy sencillo. El emprendedor le dice al directivo, que es la misma persona, recuérdalo, cómo tiene que conseguirse el objetivo. El directivo traza las metas y los planes y le dice al técnico que se tiene que ejecutar de un determinado proceso para que sea productivo, y el técnico no lo admite. Y este conflicto de personalidades es donde tú tienes que empezar a entender que el equilibrio de esas tres personalidades es lo que te va a hacer a ti una persona perfectamente competente, o una persona extremadamente competente y una persona eficaz. Mira, durante lo que han sido los dos primeros capítulos del curso, en el primero, ¿de qué hemos estado hablando? No hemos estado hablando de que eres único y naciste para triunfar, no hemos estado hablando de romper paradigmas, hemos estado hablando de establecer pensamientos positivos, de ponernos un objetivo, de establecer metas. ¿De qué hemos estado hablando? De la personalidad emprendedora que existe dentro de ti. Pero si te fijas, en el capítulo 2 hemos empezado a trabajar el proceso de planificación. A través de los hábitos del carácter, hemos estudiado 6 hábitos de carácter que nos indican cómo debemos de planificarlo. Hemos hecho un cuadrante del tiempo. Hemos explicado cómo debe de organizarse lo urgente y lo importante, lo no urgente y lo importante, etcétera, etcétera, etcétera. Los 4 cuadrantes de los que estuvimos hablando en el apartado de entrevista con el segundo maestro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sin querer nosotros hemos ido pensando en tu personalidad emprendedora, en tu personalidad directiva, y la hemos hecho confluir para que empiecen a entenderse. Ahora nos toca ejecutar el proyecto, ejecutar el negocio y montar el negocio y utilizar la parte técnica, que es lo que se tiene que hacer, que eso tú lo sabes mucho mejor que yo, porque tú sabes a lo que te dedicas, tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes el negocio que te estás desenvolviendo y tú sabes cómo ejecutar esa parte técnica. Con lo cual, a la hora de construir un negocio, comprende que estas 3 características de tu personalidad van a confluir y tienes que dominarlas perfectamente una con respecto a la otra. Es decir, una no tiene que pisar a las otras 2, tiene que ser una armonía perfecta. Ahora bien, a la hora de construir un negocio o el negocio que estés desarrollando, tú tienes que tener en cuenta que van a haber 3 actividades que están totalmente diferenciadas, pero que están integradas entre ellas. Esas 3 actividades para un negocio de éxito son la innovación, la cuantificación y la orquestación. Cuando me refiero a la innovación, no quiero que confundas la innovación con la creatividad. La diferencia entre ellas es cómo pensar qué cosas deben realizarse y, por otro lado, hacerlas. Digamos que la creatividad piensa en lo que debe realizarse y la innovación automáticamente las ejecuta, las hace. Por ejemplo, un ejemplo de innovación, las franquicias. Las franquicias son un modelo de negocio en el cual te garantizan todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque el franquiciador lo que ha hecho es diseñar un sistema de negocio en el cual el propio negocio es el producto. Es decir, para diferenciarse del resto y de la competencia ha creado una imagen, una marca. Imagínate McDonald's, imagínate Disney, tiendas Disney, imagínate Zara, imagínate... Todas estas tiendas tienen una imagen asociada. Imagínate Apple. Cuando compras Apple eres diferente. Todos ellos han creado un complejo mecanismo de marketing en el cual lo importante no es el producto, lo importante es la innovación, lo importante es ser diferentes. Mira, te voy a hacer un comentario que mucha gente no suele practicar. La innovación, por ejemplo, en tu negocio. Es preferible, se han hecho estudios de que si tú te dedicas a la parte comercial o te dedicas a negocios en red o a cualquier otro tipo de negocios en el que tengas que entrar en contacto con personas, se ha demostrado que si tú pruebas salir a vender con un traje marrón durante 3 semanas y 3 semanas después cambias ese traje a un azul marino con una corbata roja y una camisa blanca bien reluciente, tus ventas van a aumentar entre un 15 o un 18%. Y tú te preguntarás, ¿cómo puede ser eso? Un pequeño cambio, una pequeña innovación en tu forma de vestir y en tu forma de que el cliente te vea va a producir un impacto tremendo en tu negocio. Otra de las cosas que comúnmente se hablan es normalmente cuando tienes un negocio en el que tienen que venir las personas a tu negocio, normalmente
siempre se utiliza la frase de ¿puedo ayudarle en algo? Y el cliente siempre contesta no, estaba solo mirando. Y automáticamente se queda una barrera en la cual tú no puedes volver a interactuar con el cliente. Imagínate cambiarlo por una frase de ¿ha comprado usted alguna vez en esta tienda? No, la verdad es que no. Ah, perfecto. Pues déjeme que le diga el nuevo programa que hemos diseñado para los clientes que nunca han comprado con las diferentes ofertas. Es realmente sensacional. Imagínate que el cliente te contesta sí, ya he comprado en esta tienda. Ah, perfecto. Déjeme que le muestre el nuevo programa que hemos creado para las personas que ya han comprado en la tienda. Tiene unas promociones y unos descuentos espectaculares. Al final has utilizado la misma frase, pero has podido interactuar con el cliente. La innovación se trata de eso, de pequeños detalles que tú tienes que localizar en tu negocio, pero siempre desde el punto de vista del cliente, nunca desde tu punto de vista. El cliente es el que te va a dar los argumentos para tú poder innovar y poder hacer cosas importantes en tu negocio. Otro de los aspectos fundamentales dentro del negocio no es solo la innovación, también está la cuantificación. ¿Qué es la cuantificación? La cuantificación es tratar de ver plasmados en cifras todos los resultados que ha generado nuestra innovación. Por ejemplo, si hemos decidido cambiar los uniformes de todo el personal a azul marino porque creemos que se va a vender más o porque nos dicen las técnicas de mercadotecnia que se van a vender más, es perfecto, muy bien. Vamos a cuantificar exactamente qué ventas se han producido. Cuando hablamos de cuantificación, estamos hablando de saber que todos los procesos de innovación dentro de nuestro negocio, qué tipo de mejoras han sufrido. Por ejemplo, si hablamos de cuantificación, pues qué número de clientes han visitado nuestro negocio, qué número de clientes han comprado y qué importe monetario, qué número de clientes nuevos vienen según el marketing que hemos diseñado, qué número de clientes compran, comprobar el valor medio de las compras de cada uno de ellos, comprobar el impacto que ha producido esa innovación. De eso se trata la cuantificación, de cuantificar con cifras. Cuantificar no es ni más ni menos que ver el resultado económico de las innovaciones que hemos generado. Por último, cuando ya tenemos claro que hemos innovado una serie de cosas dentro de nuestro negocio y que nos ha producido una serie de resultados valorados en la cuantificación, ¿qué es lo que no hace nadie? La gente sale al mercado a lo loco y voy a ver. No, tenemos que saber exactamente qué planes debemos de trabajar, tenemos que saber qué actividades debemos de controlar en nuestro negocio. Y por último, y para ir terminando, te falta la orquestación. ¿La orquestación qué es? Es lo que a mí me gusta denominar la cultura de empresa. Es decir, una vez hemos visto que la innovación ha tenido resultados con los nuevos trajes, con los nuevos uniformes, con la nueva forma de dirigirse al cliente, la hemos cuantificado viendo el número de ventas, clientes atendidos, cómo han respondido, etcétera, 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 todos los parámetros que te he dado, llega el momento de decirle al nuevo vendedor o al nuevo empleado, mira, este es el método de la empresa, vestimos así, actuamos así, trabajamos así y nos dirigimos así a nuestros clientes. Y con estas tres actividades tú vas a tener un negocio perfectamente equilibrado. No te olvides de las personalidades y no te olvides de que las personalidades son tres, que es el emprendedor, el directivo y el técnico, y que las actividades que tú tienes que desarrollar en tu negocio para un correcto funcionamiento es la innovación, la cuantificación y por último la orquestación. Ha sido un placer y te veo en el próximo vídeo donde vamos a hablar de 8 pasos que son fundamentales para que nuestro negocio arranque con garantías de éxito. Hasta luego.